Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy sumamente contento de cerrar esta serie con saltillenses que están trabajando, que están triunfando, que están viviendo en el extranjero, porque voy a hablar primero de una ciudad que yo quiero mucho y segundo de una amiga que también quiero mucho. Marlene Rojas, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy encantadísima de estar aquí, por fin, Marlene, platicando. licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UVM y por la Europea de Madrid, máster en Doblaje, Traducción y Subtitulación por la Europea de Madrid, máster en Comunicación Corporativa y Publicitaria por la Universidad Complutense de Madrid. 14 años ya viviendo en Madrid prácticamente, en unos días más cumples 14 años allá y actualmente trabajando como Project Manager. ¿Qué envidia me das especialmente con el tema de vivir en Madrid? ¿Cómo has Sobre estado? todo ¿Cómo cuando va el...? vivíamos como estudiantes. Bueno, sí, claro, es distinto, ya platicaremos de eso, ¿no? Porque una cosa es como la idealización que tiene uno cuando estuvo como estudiante y ya me platicarás tú de la realidad, igual y me da más envidia o igual y se me quita, quién sabe, a ver qué O pasa. menos. Pero antes que nada, Marlene, platicábamos ya en otros episodios que, bueno, esta es una serie hecha con saltillenses que Ujú. están viviendo actualmente en el extranjero, entendiendo el saltillense como esa persona que nació o creció o se formó de alguna manera en esta ciudad, me parece que es importante en este marco de los 448 años de la ciudad, que abramos la perspectiva, una ciudad en la que, o a la que cada vez llegan más extranjeros, a la que cada vez llega gente de otras ciudades a vivir, y que quitarnos esa idea de los saltillenses cerrados, del saltillense que nos saluda, el saltillense que es hostil con el que viene de fuera y demás, quitarnos esa idea y empezar a entender cómo, eh, digamos, pares saltillenses o personas, pues, que también forman parte y son parte de esta ciudad. Y por eso me gustó mucho la idea de cerrar contigo esta serie, Marlene, porque tú eres una persona, naces en Chiapas, pero vienes a Saltillo a la carrera, luego te vas a Madrid digamos, Saltillo fue un momento muy fugaz, digamos, en tu vida, pero me gustaría preguntarte eso y me gustaría iniciar la plática con eso. ¿Qué es Saltillo para ti? Saltillo para mí, a Saltillo le tengo mucho cariño. Creo que llegué realmente sin conocer Saltillo, no tenía ni la más mínima idea, pero digo, me voy a vivir a Saltillo. Sin ser una ciudad enorme como lo era Monterrey, yo quería algo como más tranquilo, algo que me dejara estudiar y hacer mis actividades extracurriculares con tiempo. La verdad que se vivía muy bien en Saltillo, no sé ahora, pero fueron 3 años de mucho aprendizaje, claro, empezar la carrera de una etapa completamente nueva, de entro a estudiar comunicación, realmente quiero esto, sí, bueno, me gusta, pero hacia dónde quiero ir, ¿no? Entro a trabajar en medios y me gusta un montón. Hago muchas amistades, pero muchas de las cuales tengo vínculo, uno de ellos tú, obviamente, con los que tengo mucho vínculo y que siempre recuerdo con muchísimo cariño. Y es una ciudad que me ofreció tanto crecimiento profesional como personal, y conocí a gente encantadora que me aportó en mi crecimiento como adulto, ¿no? Como empezar en mi vida adulta y, y que por azares el destino se me ocurrió de la nada decir, y si me voy de intercambio, claro, con lo que ofrecía la universidad, no digo, pues igual intentarlo no está nada mal, sin pensar en más allá. Platícame justo de ese momento en el que te dicen, nos dicen como generación, porque bueno, como contexto para quienes nos escuchan, somos compañeros de generación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación ahí en la UVM, y nos fuimos además al mismo momento a Madrid, luego tú te quedaste, yo me regresé, pero bueno, ya platicaremos de eso, pero ese momento en el que nos dicen que nos podemos ir entre otros lugares del mundo, a Madrid, a hacer un semestre de movilidad o la doble titulación. Desde el principio tú sabías que te querías ir a la doble titulación y, si me permites ahí conectar esa pregunta, ¿te imaginabas en ese momento estar cumpliendo 14 años viviendo allá y tener la doble nacionalidad? Porque, dicho sea de paso, eres mexicana y española ya.
Sí, la verdad que cuando nos dijeron eso, que yo creo que fue como un semestre antes de terminar ese curso escolar, si no me equivoco, digo, voy a investigar y creo que nos daban la opción de un pueblo de Alemania, no me acuerdo cuál, o Madrid. Yo en mi vida había venido a Europa, no tenía ni idea también. Igual así como llegué a Saltillo y llegué a Madrid, no tenía la más mínima idea, ni conocíamos a nadie aquí, ni mucho menos. Y dije, me voy un semestre y pruebo un semestre. Va, pues me apunté a Madrid porque dije, voy a aprender alemán. Pues no, o sea, igual sí, ¿no? Pero dije, "Ah, no, no se me antojaba estar batallando con otro idioma en ese momento, aunque hubiera estado bien, pero bueno. Y me apunto a Madrid, pero a hacer un semestre. Entonces, llego a Madrid y si no me equivoco, fue a los 2 meses, ya en octubre, que ya tenías como todas las materias bien asignadas y tu calendario escolar preparado. eh, Digo, ¿y si me quedo a la doble titulación? Era ¿Qué quedarte pasa? dos Me acuerdo que años. mi papá era quedarme 2 años. Ajá. Sí, y me acuerdo que mis papás me dijeron, ¿tú estás segura que te quieres quedar mucho más tiempo? O sea, acabas de llegar, pero mucho más tiempo de lo que tenías pensado. Y digo, sí, 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 yo de aquí soy. Súper segura. Ni siquiera vivíamos en Madrid, vivíamos en un pueblo cerca de Madrid. Y dije, sí, 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 yo me quiero quedar. Sin pensar en que todos mis amigos, tú, Sam, Claudio, que todos se iban a regresar Claro, ese a los dos ambiente en el meses. que llegaste no iba a permanecer, ¿no? Claro, me iba a quedar sola, entre comillas, y conocer gente nueva, obviamente, ¿no? Pero era como, no lo pensé, o sea, no pensé en, ay, qué miedo, ay, no, no sé, supongo que es la juventud que te da igual todo y dices, sí, sí puedo. ¿Qué tenías, Y me 21? quedé. 21. Ya. Oye, Sí, no me recuerdes los 14 años. oye, Marlene, en ese 2011, ese verano de 2011 que llegas a Madrid, ¿con qué te encuentras? Porque no sé si te pasó a ti, ahorita es muy fácil, igual en 2011 también, pero quizá no buscábamos tanto, no sé, pero ahorita se me hace muy fácil como, voy a ir de vacaciones a Tailandia y te metes a YouTube y hay 20,000 videos de Tailandia y ya Ujú. sabes a lo que vas, ¿no? Y ya sabes Sí. que está este edificio, que está esta ciudad, que está este museo, que está... Y ya, o sea, visualmente ya conoces la ciudad, aunque no la patees, no la Ujú. huelas, no la... ¿Tú cómo llegaste a Madrid? ¿Cómo fue ese primer momento, no? Es buena pregunta porque estoy intentando hacer memoria de si se me ocurrió meterme a... ¿Había YouTube? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si había algo, supongo, pero no busqué nada, No, ni yo. no busqué nada. Yo me acuerdo que eh, llegué con mis papás aprovechando el viaje y me acuerdo llegar obviamente a Villa donde vivíamos y que es un pueblito, es una calle y dices, ay, pues qué bonito porque pues es diferente y te mueves en autobús y no tienes que manejar y no sé qué. Pero ya el momento de vamos a Madrid capital a Ujú. conocer, ¿no? Y me acuerdo perfecto la primera vez que salí a la ciudad, que era en el metro, o sea, salí del metro de Callao, Yo entonces igual. me planté en Gran Vía y fue como, wow, qué bonito. O sea, fue como descubrir un mundo, ¿no? Una ciudad muy bonita y nueva y que no estaba tan gentrificada como ahora, yo creo, sobre todo Gran Vía, pero salir en Callao y decir, wow, que me parecía gigante en comparación al pueblo donde estábamos, pero fue descubrirlo y, como bien sabes, a patearte la ciudad Ajá. y todos sus rincones y descubrirla de otra forma, la verdad. Sí, me parece que eso, digo, 2011, yo creo que ya fue el último momento de esa experiencia, porque sí, había YouTube y había Sí. ya bloggers de viajes y demás, ¿no? O sea, sí podías acceder, pero no era tan común incluso que te salieran en TikTok o en Ujú, YouTube videos de lugares que aparentemente ni te interesaban y de repente, pues, no, o sea, me parece que nos tocó esa última colita, pero eso, esa experiencia que yo lo lamento mucho por las nuevas generaciones, pero de descubrir una ciudad o descubrir un lugar me parece que es invaluable.
Marlene, terminas esa doble titulación, esos 2 años que al principio a tus papás les parecía bastante, según me comentas, y dices, quiero seguir aquí, o cómo fue. Sí, yo ahí termino la doble titulación eh, y dentro de o sea, dentro de esa doble titulación puedes hacer prácticas, ¿no? Entonces, al ser comunicación, dentro de la misma universidad te ofrecían prácticas para pues trabajar en las áreas de profesorado y demás. Y de hecho estuve 6 meses, esos últimos 6 meses de esos 2 años estuve trabajando dentro de la universidad en el área de ciencias sociales, eh, apoyando a todos los que gestionaban los intercambios dentro de Europa, de los estudiantes de Europa y Latinoamérica, que se iban mucho a Brasil y demás. Ok. Entonces, digo, estaba padre porque conocías a más alumnos, este, te enterabas de cómo iban los Erasmus, que les llaman, ¿no? De ellos Ajá. dentro de Europa y todo su tipo de intercambios que eran diferentes para nosotros. Y esos 6 meses estoy ahí, pero claro, yo ya estaba como, bueno, y luego, o sea, yo no me quiero regresar, o sea, porque habría que regresar a terminar también la carrera Saltillo, ¿no? Y decían, pero no, no, o sea, no me veo regresando. Ya tenía amigos nuevos, pero ellos ya se iban porque también eran mexicanos. Y una vez más era como, me vuelvo a quedar. Conozco a una a una chica de Guadalajara en una de esas clases que tenía con el profesor Aarón, que bien recordarás, Claro. eh, en clase de estética y arte, me acuerdo. Conozco a una chica de Guadalajara y nos caemos súper bien. Y a las dos nos da lo mismo y decimos, nos queremos quedar. Entonces empezamos a buscar un máster para proponer a nuestros papás, ¿no? Ajá. Que gracias a Dios tener esa bendición de sí, te puedo pagar un máster o no, te regresas, se acabó el chiste, ¿no? Y dije, yo voy con propuestas, yo voy a buscar y me pongo a buscar literal en los folletos de la universidad qué máster sabía y demás. Y veo el de doblaje. Y yo, uff, me encantaría, doblaje. Mi amiga elige otro y perfecto. Entonces yo hago la propuesta interna, en paralelo me gradúo, termino asignaturas de Saltillo que tenía en línea y demás para poder cerrar todo, tanto de aquí y allá. Entonces fue un verano ocupado, pero logro decir, ok, me quedo, tengo que volver a México, tengo que tramitar la visa otra vez y volver, porque empezaba en octubre el máster, Ujú. que ahí también empezó un poco la batalla legal paralela de poder seguir en el país, que ya te contaré ahora más adelante. Eh, entonces yo empiezo el máster de doblaje en octubre, pero ahí ya las dos viviendo aquí en el centro de Madrid, en Callao, Ok. o sea, en el mero centro, que era un año más, era alargar un año más, pero ¿y luego qué, no? O sea, mientras estás ¿Qué podías hacer? estudiando, no tienes bronca con vamos, con tu estancia en España, ¿no? O sea, mientras seas estudiante, o sí tienes que estar como sacando visas y demás. Mientras eres estudiante, en ese entonces, creo recordar que esa visa de estudiante la tenías que renovar cada 6 meses. Ah, ya. Y que podías renovarla un mes antes de que caducara o algo así. Entonces era constante, era como un estrés constante de, no, ahora hay que renovar. Mm, Pero claro, antes del máster a mí como que se me caduca o se me pasa eso y tengo que volver a tramitarla desde la Ciudad de México, ok. aprovechando ese verano allí. Entonces fue como, qué estrés, pero lo logramos, volví y ya fue que hice el máster de doblaje ese año. Ajá. Y tiempo después hiciste otro máster, el de comunicación corporativa y publicitaria. Platícame de ese máster y particularmente las diferencias entre educación pública y privada en España en nivel posgrado. Ujú. Ese máster, claro, yo estaba pensando a lo mejor en comunicación, pero sobre todo por mantenerme como estudiante y poder seguir de forma legal en el país, digo, Ajá. necesito estudiar algo más. Eh, pero esto ya fue vinculado a una de la empresa donde empecé a trabajar. Eh, pero
yo estaba pensando como en una especie de comunicación organizacional o algo así, pero terminó siendo muy, o sea, sí era muy teórica, esto en la Complutense, pero eran profesores que manejaban muchas crisis de comunicación de empresas muy grandes. Entonces, todos los casos que nos ponían en clase y demás, cuando eran clases muy prácticas, era muy divertido y era interesante escuchar ellos cómo resolvían todo. Y, o sea, yo creo que esa era la ventaja un poco de la universidad pública, que al final la Complutense tiene un nombre y una reputación y tienen a gente muy preparada, que tenía un profesor que llegaba cada semana de Barcelona a darnos clases. O sea, yo creo que esa es un poco la diferencia. En la privada teníamos profesores muy buenos. Yo creo recordar que a mí las clases prácticas me gustaban mucho, pero era gente como muy preparada también. Mm. Sí, Pero yo creo que ambas experiencias han sido muy buenas, realmente. No te diría, ah, no, mejor la Complutense o mejor la europea, por más que hablen de la europea, pero yo creo que para bien o para mal. han estado. Es que aquí como que prevalece la pública, ¿no? Ok, El prestigio que tienen las universidades públicas y demás, y de alguna forma como reírse de la educación privada, ¿no? No tienes tantos filtros para entrar, pero oye, si tu carrera te gusta, la vas a hacer igual claro. y Oye, es igual de divertida. sí, sí, totalmente. Vamos siguiendo esta crónica, digamos, con la que iniciamos. Terminas el máster o a la par del máster, corrígeme ahí, estás trabajando para una empresa que trabaja para Disney. Entonces me gustaría preguntarte cómo fue trabajar de alguna Sí. forma para Disney en la coordinación de actores de doblaje. Esta fue dentro del máster de doblaje, también tienes prácticas, entonces teníamos una clase que era con el director de Disney Character Voices, que ya nos decía que había un puesto para las prácticas en cada curso que daban del máster. Y claro, todo el mundo quería estar en que nos tocara, porque al final era bastante aleatorio que te tocara justo para irte a Disney o con cualquier otra empresa u otra sección de esta misma agencia de doblaje. Y entonces todos mandamos nuestro currículum y ya me llamaron del departamento de Disney para entrar. Y era gestión, ¿no? Aprender a hacer la facturación de todo. A mí lo que más disfruté y que yo decía, no, es que yo quiero hacer esto siempre, toda mi vida, era estar dentro de las grabaciones. O sea, a mí me mandaban a tanto grabar anuncios de radio, a revisar y yo decirle al actor, no, repítelo de nuevo, no, o sea, yo con mis conocimientos en ese momento, ¿no? Ah, bueno, tenías una maestría, Eso y hombre. lo que tenía una maestría. Y bueno, Ido, eso y disfrutaba hacer control de calidad del doblaje de las series de dibujitos animados. eh, las hacía de subtítulos, o sea, el control de calidad de subtítulos y del doblaje. A mí eso me gustaba, eso y entrar a las grabaciones de las series. Era divertidísimo Dime el algo, arte que tiene Marlene. esa gente para hacer. Ahorita que decías del control de calidad, quienes no somos expertos en este tema, de repente estamos viendo una película y más quienes saben, dominan perfectamente el inglés, pero quienes lo manejamos, digamos, medianamente, también de repente nos damos cuenta vemos el subtítulo, vemos lo que dice el actor o la actriz en su idioma original, y decimos, no sé si quiso decir eso, o no sé si el subtitulaje estuvo como del todo bien, y es como esta duda de, no puede ser que la persona que lo esté haciendo sepa menos que yo, ¿verdad? Entonces, o sea, ocurren estas Ajá. cosas, es muy común que ocurran. ¿Tiene alguna explicación? ¿Descuidos o qué pasa? A nivel audio, lo que nos explicaban mucho en clase y que luego vi ya en las grabaciones, era a nivel audio, la frase, digamos, que
que se ve que dice el actor real en ese momento, tiene la frase en castellano en este ejemplo, tiene que encajar con ese tiempo, ¿no? Para empezar, con ese tiempo. Y luego la adaptación al modismo español, que tú a lo mejor lo dices de una forma, pero aquí es respecto a los modismos, el contexto, contexto histórico, contexto como bromas internas del país, si lo quieres llamar de alguna forma, ¿no? Es como hay unas referencias muy culturales a las que un traductor se tiene que adaptar. Ujú. O sea, no puedes traducir. Yo podría traducir recién llegada, pero a lo mejor me iban a faltar algunas bromas que son muy de España, que solo el español lo entiende, o ese tipo de cosas se incluyen ahí, siempre. Tanto en el doblaje como en Entonces, la eso es lo que... subtitulación. Sí, exacto. Y en la subtitulación muchas veces tiene que entrar con el número de caracteres el contexto de lo que estás explicando. Entonces, a lo mejor en hablado hay palabras muy largas que en el subtítulo no te van a entrar, pero hay sinónimos cortos o una forma de darte a entender lo mismo. Ya, ya, ya. Sí, yo decía, tiene que tener una explicación Claro, porque no pero uno puede ser. leyendo dice, pero si no dijo eso, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Oye, luego haces un brinco, y digo brinco no necesariamente hacia un escalón más arriba, puede ser horizontal, ya me dirás tú cómo lo interpretas, pero un brinco, final de cuentas, para trabajar en la gestión de redes sociales, creación de contenido, estrategias en redes, análisis de redes y demás, que es un poco lo que estás haciendo ahora, ¿no? Ahora dentro de esa misma empresa donde arranqué, he ido como avanzando en diferentes secciones o departamentos de la empresa y te cuento, Ujú. yo termino pues, desgraciadamente mi faceta de doblaje y de esas prácticas que tanto me gustaron porque terminaba mi tiempo de estudiante, entonces claro, yo ya no me podía quedar, Mm, tanto legal como... Entonces yo necesitaba conectar con, o era ya visa de trabajo, que pues, sin un contrato estás frito, no puedes. ujú. Eh, y entonces yo ya empiezo a empacar mis cosas porque se acabó el chiste y yo me tenía que regresar a México. Entonces, encuentro, en internet yo me pongo a mandar mi currículum por todos lados y encuentro una oferta por ahí perdida que decía eh, que necesitaban a una mexicana para traducir páginas web. Y yo, faltaba mi nombre ahí. Ajá. Digo, esto es para mí, ya negociaré el sueldo otro día. Y lo mando, y dije, pues no tengo nada que perder, yo me voy en un mes, haz de cuenta. ¿Ya Eh, tenías vuelo o todavía no? y todavía no, Ok. pero ya estaba ahí como mi papá, ya, o sea, se acabó. Y yo no, ahorita. Y, y, y me llamaron, entonces voy a la entrevista y me contratan. Y yo, pero, ¿cómo? Y la verdad que ha sido o sea, una empresa en la que pues, voy a hacer 11 años en octubre. eh, y ha sido mi escuela en un gremio que pues no me pasaba ni por aquí, obviamente, ¿no? Yo entro como traductora, entro a traducir páginas web y demás, y poco a poco me van metiendo a redes sociales, entonces hacía traducción y redes sociales, gestionando pues que clientes locales, ¿no? Perfumerías y cosas así. Alguna empresa muy grande como Thermomix, que ahí habían unas cuantas cosas que gestionar, era un cliente muy grande y empezábamos, era una agencia de 20 personas, ahora somos ciento y tantos y Wow. multinacional. Y entonces poco a poco fui creciendo dentro de la propia empresa, entonces estoy, que ya ves con ellos que entro al máster luego de comunicación corporativa Ok. para poder continuar, ¿no? Y ya poco a poco completar el tiempo para sacar la nacionalidad, pero costó. Y eso, estuve en redes sociales como los primeros 3 años en la empresa. Y luego a partir de 2019 como Project Manager, ¿no? Sí, ya en 2018 se abre un departamento nuevo que es para hacer estrategias, bueno, sí, para llevar estrategias para clientes le llaman marketing automation. Eso es como
una herramienta que empezamos a utilizar dentro de la agencia y a desarrollar para poder impactar, por ejemplo, tú como cliente puedes impactar a tus usuarios de diferentes formas en base a su comportamiento y todo ese tipo de cosas. Pero ese departamento necesitaba de alguien que gestionara los proyectos y la gente que entrara como a formar parte del equipo. Entonces ahí me estreno como project manager sin tener ni idea de qué es un día a día, ¿no? De un Ajá, project manager. Y ya es a los 6, 7 meses que ya me quitan de allí de alguna forma y me pasan a gestionar a un cliente grande de una rama de Unilever que estaban basados en Suiza y esos fueron los siguientes 4 años que tuve, así, a full. Pero eso ya, tecnología, aprender muchísimo, muchas horas de trabajo, pero al final todo es crecimiento y conocimiento. ajá. Claro, y me gustaría justo preguntarte eso que al principio tú no sabías, pero ahora seguramente ya, que es, ¿cómo es el día? ¿Qué hace un project manager y cómo es su día a día? El día a día, ahora sí que dependiendo del tipo de cliente y de los picos de trabajo que tengas, porque hay clientes que son en un pico constante de gestión y otros que van por temporadas, ¿no? En el caso de ese cliente, por ejemplo, que era un e-commerce, pero nosotros estábamos desarrollando la web completamente ad hoc, todas las funcionalidades y demás. Entonces, tú como project manager tienes que hacer que tu equipo en el día a día haga sus tareas, parece mentira, pero estar pendiente, ¿no? De lo has hecho, no sé qué, Como hacer capataz. reuniones, el capataz, hacer reuniones de esto se ha hecho o darles como esa visibilidad global de esto depende del trabajo de todas las dependencias, el avance del proyecto, en qué vamos, fechas, pues eso es súper importante, qué fechas tenemos de entrega, qué tiempo tenemos estimado y no te quemes la rentabilidad del proyecto. Eso es principalmente lo que tiene que ver un project manager, que sea rentable el proyecto y Ok. gestionar tiempo y entregas a cliente. Y ahorita es a lo que te dedicas, ¿no? Y ahora es a lo que me dedico, ya de cliente, ya he tenido clientes diferentes, e-commerce, pero siempre como basándome, tenía la opción de proyectos muy de marketing o proyectos más de desarrollo web. Y yo en desarrollo como que me di cuenta que aprendía un montón de cosas con los desarrolladores y cosas técnicas que a lo mejor no entendía nada, pero me llama la atención complicarme la vida, básicamente, y tratar de entender su idioma y la verdad que hemos hecho muy, muy buen equipo internamente. Aquí le dicen de hacer piña, ¿no? Porque hemos tenido momentos de mucho estrés y muchas horas, un lanzamiento web de 12 horas y no dormir y cosas así. Entonces todo eso te hace equipo, tienes que trabajar muchísimo en equipo. Entonces me centré en los proyectos de tecnología y ahora estoy en esos proyectos de tecnología. Vamos con el tema de la nacionalidad. Ya lo comentabas un poco hace unos instantes. ¿En qué momento decides tener la nacionalidad española y por qué? Eh, Ya cuando veo que lo de estar actualizándome, o sea, no podía seguir estudiando para seguir de estudiante, ¿no? Ujú, Era un poco complicado mantener eso y entonces contacto con un abogado porque no tenía ni idea, o sea, por dónde empiezo, ¿no? Primero la empresa sí me ofreció ayuda con una abogada que me dio más o menos la pauta y haz de cuenta me dijo, necesitas no haber salido más de 120 días del país en los últimos 3 o 2 años y medio, creo, para poder empezar tu trámite de visa de trabajo, porque me podían dar un contrato si quería. ujú, Y justo había salido, no sé, 125 días en los últimos 3 años. Entonces ese tiempo no me valió para nada en cuanto a contabilizar para la nacionalidad, ¿no? Y digo, claro. pues ahora no voy a salir, no salí. Y ya fue cuando cumplo ese tiempo, la empresa me ayuda y me dice, aquí están los papeles porque te piden pues, papeles de la empresa, tu contrato indefinido y demás. Y ya con eso contacto a un abogado que me ayuda a hacer el trámite
y tuve muchísima suerte porque son trámites que a lo mejor tardan o estaban tardando mucho en ese entonces y justo en el registro hubo cambios ese verano, como que entró más gente y yo en 6 meses la tenía aprobada. No me preguntes cómo, pero me la aprobaron y ya, a pasar a sacar tu pasaporte, tu DNI y listo. Pero ya en total llevaba ya 10 años en España. Ajá. Y digamos que ya con lo de la nacionalidad, este, pues ya te olvidas, ¿no? O sea, como cualquier otra persona española, ¿no? Ya, exacto. Solo dice nacida en Chiapas, Nacida en Chiapas, pero española. pero española. Y, y- Sí. y el acento un poco más mexicano que español, pero española igual. Pero pasa igual. Oye, Sí, sí. ya me imagino ese momento en el que te dan el pasaporte y demás, la emoción que sentiste, ¿no? Sobre todo cuando me llamó el abogado para decirme que ya estaba aprobado. Yo pensé que era una broma porque para empezar era un viernes 8 de la noche y yo estaba en mi casa viendo la tele, no sé qué estaba haciendo. Me llama y me dice, ¿qué tal, Marlene? Oye, ya está aprobada. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Creo que me puse a llorar de la emoción. Fue como, No. como que me relajé del estrés de mucho tiempo con el papeleos y porque lo típico que llegaba así, ah, no, te falta un papel. Eso era horrible, una tortura. ¿Y cuánto tiempo fue de que dijiste, voy a tramitar la nacionalidad al día en que te marca tu abogado a las 8 de la noche? Mm, Entiendo que varía según cada caso, ¿no? Pero en el tuyo, aprox. sí, porque primero tenía que tener la visa de trabajo. Entonces estuve un año con la visa de trabajo y al año ya la tramité y luego pasan mayo, sí, como 6 meses y me lo aprueban. Ujú. O sea, ese lapso ya fue súper corto y fue como, no era tan difícil, pero O sea, el problema era todo lo previo para poder llegar a ese punto de iniciar el trámite, ¿no? exacto, eso es. Oye, Marlene, desde 2008, quizá antes, pero yo tengo la idea de que 2008 fue un año importante para Mm. España en cuanto a crisis, pero bueno, desde 2008 o por ahí dicen que España está en crisis, que no hay trabajo, que es muy difícil. México también lleva en crisis desde que nació, yo creo, como país, pero realmente, No recuerdo un buen momento. realmente es más difícil hacerla en España que en México. Yo creo que, por un lado, depende mucho de, del momento, del golpe de suerte que puedas tener, porque cuando yo encuentro el trabajo en la agencia donde trabajo ahora, seguía habiendo crisis. O sea, era una cosa, y te hablo del 2014. Decían, ay, la cosa se empieza a mover. Pero decías, "Pf, es imposible, ¿no?" Estaba muy, muy complicado. Y sobre todo yo creo que generacionalmente a nuestra generación nos ha tocado ya pura crisis, porque generaciones de hace 15 años, por lo menos aquí en España, era cuando todavía entrabas a trabajar en corporativos con unos sueldazos, Mm, cosa que ahorita eso ya no pasa. Ahorita te están independizando y tienen 30 años en su casa, 35, y no, pero porque no, ¿qué hacen? Si para trabajar te piden 5 años de experiencia, pero ¿de experiencia de dónde? Si, ¿y yo cómo le hago? ¿Cómo empiezo ya con experiencia si me acabo de graduar, ¿no? Entonces, ha sido muy complicado en ese sentido aquí y se está complicando todavía más para los jóvenes si no tienes pues una empresa familiar, si, si no has destacado muchísimo y eres un superdotado en una empresa grande o si has tenido suerte montando tu propia empresa, que también es difícil. Es muchísimo esfuerzo, mucho dinero y una buena base detrás. Entonces, hacerla aquí o en México, a ver, si yo estuviera en México, a lo mejor estaría también en una agencia y estaría igual, ¿no? Me puede ir bien, no me muero de hambre, no me quejo y vivo bien. Pero hay niveles que ves que son impresionantes aquí, que inalcanzables. Y otros que dices, pobre gente, ¿cómo le hace para comer? Hay 10 personas en un piso. ujú.
Oye, y justo me quedaba pensando, Marlene, en, ok, ese profesionista que está trabajando para una agencia, para una fábrica, yo qué sé, este, y en México ya empieza este problema de no, bueno, vamos, siempre ha existido, pero a lo que voy es hablando del nivel profesionista, ¿no? El problema de alcanzar Sí. una casa, ¿sí? Empieza ya como, bueno, ya no cualquier profesionista se puede comprar una casa. Quizá en otros años Mm. casi cualquier profesionista se podía comprar una casa, ¿no? Que se habla mucho de la casa como el gran patrimonio de tu vida, lo que necesitas para estar tranquilo y demás, esas cosas. Pero me da la sensación que en España es todavía más complicado desde hace ya más tiempo de lo que es en México. ¿Consideras que es así? Sí, sí, yo creo que sí, sobre todo, como sabes, también los tamaños y las proporciones, ¿no? Porque con el dinero que inviertes en México pues, tienes más espacio que, que aquí, que tu vida es más pues, de departamento o de casas muy pequeñitas, pero es verdad que sobre todo ahora no son proporcionales y con la inflación y la pospandemia y demás Ujú, la subida de la vida no ha sido proporcional a la de los sueldos. Por lo tanto, de repente dices, espérate, o sea, ¿cómo pretendes que pueda tener incluso para el enganche de una casa si voy mes a mes, ¿no? O sea, no puedo ahorrar. ujú. Eso es lo complicado y sobre todo que España es muy turístico y hablo sobre todo más de pues, un Madrid, un Barcelona y demás, que son ciudades muy turísticas, que viene el americano o quien sea con su dinero y su sueldo americano y nos quedamos todos mirando cómo pagan fácil. ¿Qué pasa? Claro, Sube todo de precio y todo es así. Y el español ya no puede vivir tan bien. sí, que España me parece que es el país, si no el más visitado, el segundo más visitado del mundo, pero por ahí anda, ¿no? Siempre en el top 3. Y además me quedé pensando, claro, el dueño de un departamento que lo compró después de la guerra civil o lo heredó o lo que sea, que un departamento en Madrid o varios pisos en Madrid, Ujú. ¿qué le conviene? ¿Rentárselo a un profesionista español o rentárselo por Airbnb a los turistas que llegan cada año en todas las temporadas, ¿no? Exacto, o sea, ahorita, o por lo menos Madrid, no está regulado el tema de Airbnb y, y la mayoría de viviendas, por lo menos en esta zona que conoces donde vivo, está más llena de Airbnbs. Entonces ya sales a la calle y escuchas ingleses, americanos, franceses y dices, yo, o sea, ¿qué pasó? De repente, claro, porque imagínate lo que le saca alguien de Airbnb en vez de alquilarlo de forma normal, ¿no? O Claro. sea, te cobro una semana lo que te podría cobrar un mes, pues te la cobro por semana. Sí, y además eso hace que se incremente el precio de la renta para ustedes. Para quien diga, no, yo prefiero estar tranquilo, se lo dejo a una persona que me esté rentando durante 2, 3, 5, 10 años, lo que sea, pero Mm. evidentemente le tengo que subir a la renta porque el mercado manda, ¿no? Claro, alguien te lo va a pagar, y sobre Ujú. todo en ciudades pues como Madrid. A pesar de todo esto, Marlene, a pesar de lo difícil que es hacerse de un patrimonio y demás, ¿vale la pena vivir allá? ¿Es mejor vivir allá? No sé si mejor o mejor o peor. Yo soy de decir nunca digas nunca. No sé si nunca regresaría a México. México, pues es mi país, al final de cuentas, y me gusta mucho ir y somos únicos, sinceramente. Pero yo creo que, o sea, a mí lo que principalmente me ha aportado España es sentirte seguro constantemente. Ujú, El caminar muy seguro, que puede ir cambiando, porque ha ido cambiando poco a poco, pero esa seguridad. Que sí, que a lo mejor no está esta cultura americana de voy a hacer mucho dinero. No, aquí te das cuenta que el español en su mayoría no vive para matarse trabajando y demás. Sí, es muy trabajador, pero yo cumplo mi horario. Si es necesario, me quedo un rato más, pero si no, yo voy a disfrutar la vida y esta cultura, me tomo una cañita el jueves con los amigos y te da vida. Es gente que es una cultura que da vida. ujú.
más su seguridad y ver estas ciudades tan bonitas, la verdad que de momento te diría que yo me quedo Ajá. en Claro, es España. que estoy pensando en eso, ¿no? O sea, que justo esta cultura americana, y americana me refiero a Estados Unidos, México, Canadá, Sí. seguramente Centro y Sudamérica, habrá que preguntarle a la gente de por allá, pero por lo menos los que estamos en el Temec, sí es esta cosa, esta cultura de trabajar mucho para poder hacer patrimonio, para poder acumular cosas, dinero, propiedades, etcétera. Y esta cultura, o sea, en contrapuesto con esta cultura de España, o en contraposición con esta cultura de España, que, que me parece que la describes de una manera muy interesante, ¿no? De vivir, ¿no? O sea, de disfrutar el espacio público, que es algo que también, quizá en otras ciudades de México, pero particularmente en Saltillo, creo que nos falta bastante de eso y deberíamos hacer más esfuerzos en eso, en habitar y disfrutar el espacio público, ¿no? Sí, sí, a lo mejor, no sé si es muy comparable, pero en la Ciudad de México, ¿no? En la zona de la Condesa y la Roma, que te lo caminas y te metes en un barecito y te sales a una terraza y a lo mejor ese es el estilo que se me hace divertido, de caminarte tu entorno, ir a todos lados caminando. Ajá. Sí, qué Entonces, bonito es poder es... caminar la ciudad. Para ir Sí. cerrando, Marlene, ¿cómo es el día a día de una española mexicana en Madrid? El día a día, el día que no voy a la oficina es despertarte, desayunar, ponerte a trabajar, comer, terminas de trabajar, no sé, a las 6:30, a las 7 Dices, perdón, y dices no voy a la oficina porque haces home office. hago home Ok, office 3 veces por semana ok. y voy a la oficina 2 veces a la semana. Entonces, te acomodas bastante, puedes dormir un rato más en la mañana y ya en la tarde terminas, cierras y te vas pues al gimnasio o al súper o quedas con algún amigo si viven cerca, claro. Pero en lo personal es eso, terminar, irte al gimnasio o darte una vuelta o ir al súper. Vida adulta supongo que ya no es lo mismo. Entonces, pero y el fin de semana te paseas todo. En lo personal me paseo todo. Justo ahorita acabas de comentar algo bien interesante porque lo platicaba también con Laura Romero en otra entrevista que teníamos en esta serie, de que está muy normalizado ya el home office. En México me parece que no tanto. Sí, evidentemente hay Ah, algunos ¿no? trabajos y demás, pero o sea, en comparación en términos generales, seguimos yendo mucho al lugar de trabajo en México en comparación con España, me parece. Este, ¿Le ves ventajas al home office o más desventajas? Yo le veo ventajas, claro. En el sentido de un trabajo de oficina, Ujú. lo veo con ventajas porque, para empezar, si trabajas desde tu casa, o sea, el que ya trabaja y es entregado a su trabajo, si trabaja desde su casa, va a trabajar más. Se te va la hora, estás en tu casa y de repente no te das cuenta y dices, pero ya había terminado hace un rato, ¿no? Eh, y yo creo que estás más concentrado, eso sí lo he notado, que cuando voy a la oficina es como, ahora te dispersas, ¿no? Porque ya te acostumbras a estar en tu silencio y en tu burbuja en tu casa. Y, y por otro lado, como que todo tiene sus pros y contras, ¿no? Pero yo creo que el trabajar desde casa e ir de vez en cuando a la oficina, a lo mejor algo que tengas que solucionar en persona más fácilmente, algún problema que haya que resolver, pues a lo mejor en persona bien, pero creo que este sistema híbrido está bien, porque si no también se te olvida cómo socializar y pues tampoco está padre. Y ya para cerrar, Marlene Rojas, un poco lo decías ya, pero ¿piensas regresar a México y por qué no? De momento no, de momento no. Creo que le seguiré dando una oportunidad a las futuras crisis que haya en España. No, mientras pueda tener esta vida esta calidad de vida, más bien, y esta seguridad que espero que de verdad que España siga así, porque si no va a ser una pena, porque es algo que el latino que viene es lo primero que dice, no, es que es muy seguro, no, Sí. no, o vas caminando y no vas volteando a ver si alguien te está siguiendo. Ujú.
y mientras España mantenga esa seguridad y esa prosperidad, pues y seguiré por aquí. Pues Marlene, te agradezco muchísimo. Si alguna vez vienes a Saltillo, comentarte que las puertas de la cabina de ahí del Diario de Coahuila están abiertas para ti, para platicar, para seguir esta conversación. Y de veras, muchas, muchas gracias. Qué gusto me da saber que después de 14 años de que coincidimos en ese viaje de ida, no en el de vuelta, pero después de 14 años, sigues allá y estás haciendo la vida que quieres y bueno, en fin, me da mucho, mucho gusto y te agradezco esta plática. Muchas gracias, Chuy. De verdad, ha sido una plática muy sabrosa, como siempre. Así Platicar es. contigo es un placer. No, hombre, el placer también es mío, Marlene. Y muchas gracias también a ustedes que nos estuvieron acompañando en este episodio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que le den manita arriba, que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estamos aquí realizando. Y nos seguimos escuchando en siguientes episodios. Adiós.